nos está impartiendo la clase, que tú le des sabiduría, Señor. Nos des entendimiento, Padre, para comprender más, Padre, y que todo lo que hagamos, Señor, hacerlo, Señor, conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra, Señor. Te damos gracias y nos encomendamos en tus divinas manos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, gracias. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien me podría decir entonces qué dijimos que era homilética? Es el arte de preparar el mensaje de Dios y su palabra. Ajá, muy bien. También vimos acerca de el predicador. ¿Qué es el predicador? ¿Alguien más? A ver, ¿quién quiere compartir esta noche? Es el que lleva el mensaje basado en la palabra, basado en la Biblia. Así es. El predicador bíblico va a hablar o va a llevar un mensaje bíblico, ¿verdad? Si va a hablar de otro tema o va a hablar de otra cosa, bueno, puede ser un sketch, puede ser un monólogo, ¿verdad? Pero el predicador bíblico habla sobre temas bíblicos y sobre la Biblia. Y también vimos acerca del mensaje. ¿Qué es el mensaje? ¿Quién se acuerda? Es en la transmisión de la Biblia, pastor. Así es. El mensaje es la carnita, ¿verdad? Lo que vamos a hablar, de lo que vamos a compartir. Entonces, bueno, vamos a continuar. La semana pasada, por falta de tiempo, nos quedamos a la mitad de lo que estábamos viendo en nuestra presentación. Vamos a concluir con esa presentación para continuar con el tema del día de hoy. Nada más déjenme abrirla aquí para podérselas presentar. Se supone que ahí ya se está viendo. Ok. Déjenme. Vimos que el mensaje y nos quedamos en. Ok. Veíamos entonces que en el Nuevo Testamento nos hablaba y veíamos unos ejemplos acerca de cómo Pablo les compartía, ¿verdad? Que Pablo hablaba acerca de las enseñanzas de Jesús y esa fue pues la manera en la que él determinó el cómo compartir, ¿verdad? ¿Cuáles son las metas que tiene el predicador? Creo que también eso lo vimos, pero vamos a hacer un breve resumen. Vimos que las metas del predicador es traer a los hombres a Cristo. Ese es el punto número 1. Bajo un sincero arrepentimiento. Ese sería el punto número 1, ¿verdad? Traer al hombre a Cristo bajo un sincero arrepentimiento, ¿sí? Punto número 2 dice edificarles en la doctrina de la fe cristiana hasta llegar a una plena madurez espiritual. ¿De qué nos habla este punto número 2? El punto número 2 nos habla de que el creyente tiene que recibir alimento y ese alimento viene a través y por medio de la predicación. Por eso es importante entender que la predicación no es otra cosa más que alimento espiritual. Por eso es que el predicador debe preparar, porque imagínense, si ustedes van a invitar a alguien a comer, pues le quieren dar una comida deliciosa, ¿verdad? Deliciosa y bien preparada. Dice, Dios busca salvar al hombre perdido. La predicación fue, es y será el medio de lograr ese fin. Recordemos que en el Antiguo Testamento los profetas recordaban al pueblo de Israel cuáles eran las promesas de Dios para sus vidas, de dónde fueron sacados, recordándoles todo lo que Dios hizo para ellos, ¿verdad? Esta fue la forma en la que en el Antiguo Testamento los profetas hablaban. Hoy en día también hay profetas, pero también hay predicadores. Los predicadores entonces son todos aquellos que nos recuerdan las promesas de Dios, las que nos enseñan cómo debemos de vivir
y cómo debemos de dirigir nuestra vida. Y bueno, aquí había una tarea que tenían que hacer, que era definir qué era homilética, qué era mensaje y qué es predicar. Esto ahorita ya se los pregunté, a muchos me respondieron, pero me gustaría que cada uno de ustedes en sus propias palabras lo hicieran, ¿sí? Entonces, les voy a mandar esto al grupo para que lo hagan. Esto va a ser para la siguiente semana. Es tarea de la siguiente semana, ¿sí? Vuelvo a repetir, la tarea es escribir una definición breve de lo que es homilética, describir qué es el mensaje y explicar qué es predicar, ¿sí? Esa es la tarea para la siguiente semana. La siguiente semana aquí lo vamos a compartir. Entonces, ahora sí, vámonos a nuestra clase número 2. Por ahí les estuve mandando ya la información. Ok, esta información que yo les envío, ustedes la pueden imprimir o bien ustedes pueden escribir en un cuaderno lo que les parezca más relevante, ¿sí? Déjenme, se los comparto. Vamos a ver el día de hoy el papel tan importante que es el texto. El texto o las letras que yo voy a utilizar para compartir. Ahí están viendo la presentación. Y bueno, vamos a ver entonces el papel del texto. El papel del texto me lleva a 5 incisos muy importantes que vamos a ver a continuación. El primer inciso, Abimael, ¿nos apoyas a leerlo? Dice, el texto da autoridad al mensaje. Claro que sí. Dice, el mensaje no consiste en palabras o teorías humanas, sino en la comunicación de la voluntad que procede del mismo corazón de Dios. El predicador del Evangelio debe poder decir ¿qué dice? Con el profeta Isaías, oíd, cielos, escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Isaías Eso 1:2. lo dice Isaías 1:2, así es. Entonces, el texto o la Biblia nos va a dar autoridad al mensaje. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios, cuando nosotros llevamos un tema que va respaldado por la palabra de Dios, no lo está diciendo mi carne, ni lo estoy diciendo Ray, ni lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me está animando a hacer algo o me está orientando hacia algo. Entonces, el texto me va a respaldar, ¿verdad? Porque no es algo que viene de mí, sino que viene de Dios. Punto número B. Gabriel, ¿me apoyas, por favor? Sí. Es el B, ¿verdad, maestro? El B, por favor. Ajá. Jamás debe usarse el texto como una base de lanzamiento y luego abandonarlo durante todo el mensaje. Es decir, que no se debe escoger un texto únicamente por una costumbre o por cumplir con un requisito homilético. Gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que el predicador lleva una base bíblica sobre la cual va a hablar. Si yo voy a hablar del perdón, todo el tiempo voy a estar utilizando mi predicación sobre el perdón, ¿verdad? Voy a utilizar citas que hablen del perdón, voy a utilizar ejemplos que hablen del perdón, voy a utilizar historias que hablen del perdón, todo relacionado al perdón. No voy a hacer una predicación del perdón y al momento de exponerlo acabo hablando de la resurrección. No tiene nada que ver una cosa con otra. Si voy a hablar del tema del perdón, bueno, voy a buscar citas que me respalden. Si voy a hablar de la resurrección, voy a hablar citas que me respalden. Si quiero hablar de ambos, del perdón y la resurrección, bueno, voy a utilizar cómo unir estos dos temas con citas que avalen el perdón, que avalen la resurrección y que se integren, ¿sí? Por eso es que a veces vemos, a mí me ha pasado,
que hay veces que vemos predicadores. ¿Cómo te das cuenta cuando un predicador no hizo una estructura de su predicación? Les voy a decir cuándo. Cuando tú estás escuchando la predicación y empieza hablando de un tema y termina hablando de otro. Y al final nos quedamos pensando qué es lo que quería compartir el predicador o cuál era el objetivo del cual quería expresarse, ¿verdad? ¿Por qué le pasó esto? Quizás en el nerviosismo, quizás en el momento, al no anotar, al no llevar una estructura, ¿sí? Terminó compartiendo citas que a lo mejor le parecen relevantes, que a lo mejor al momento se acordó, o una historia de un vecino que yo les estoy hablando ahorita del perdón, pero el vecino me habló de que atropellaron a su perrito y empieza a hablar de otro tema y se desvía. No hay una concentración, por eso el texto siempre me va a mantener en un margen, ¿sí? Siempre voy cuando yo tengo un tema, un texto bíblico, siempre voy a estar alrededor de él. Y al final, el que me escucha va a decir, ok, hoy se habló del perdón, hoy se habló del arrepentimiento, hoy se habló de la resurrección, hoy se habló del Espíritu Santo, hoy se habló de Noé, hoy se habló, más adelante vamos a ver que hay predicaciones de personajes, de temas, doctrinales, sí, hay diferentes tipos de predicaciones, pero al final la persona que escucha va a decir, ok, hoy se habló sobre este tema. Entonces, ese es el papel importante que juega el texto. El siguiente inciso C. ¿Quién falta? Leo, ¿nos apoyas con el inciso C, por favor? Claro que sí, Ray nos dice cuando el inciso C, se quitó. Perdón. Dice, el texto promueve en la congregación el deseo de conocer y amar la Biblia. Cuando el predicador se esfuerza realmente por profundizar en el contenido del pasaje bíblico leído, la congregación va tomándole sabor al estudio y a la meditación de la Biblia. Así es. Cuando vamos a ver también más adelante que hay predicaciones que son en serie. Es decir, yo voy a hablar sobre Génesis y a lo mejor el domingo les comparto Génesis 1, ¿sí? Les dejo la incógnita, ¿para qué? Para que el oyente diga, quiero saber qué pasó con la creación de Dios. Entonces el siguiente domingo no falto para saber Génesis 2, ¿sí? Y ya luego veo que ya está la creación, pero están por pecar. Es la siguiente predicación, Génesis 3, y así sucesivamente. Entonces, cuando tenemos un texto, esto hace que la persona que escucha se interese, ¿sí? Vamos a ver justamente más adelante cuando veamos los tipos de predicaciones, que las predicaciones en serie también hoy en día tienen mucho valor espiritualmente y moralmente y físicamente porque las personas se quedan con hambre de aprender más, se quedan con esa hambre de saber ahora de qué va a hablar, ahora qué continúa o qué sigue, ¿verdad? Yo voy a leer el inciso D. Dice, el texto ayuda a captar la atención del oyente. Los creyentes, por lo general, están ansiosos de recibir algo especial. Cuando estas interrogantes inquietan la mente del oyente, es una demostración que el texto ha ayudado a captar su atención. Entonces, sobre todo cuando son personas nuevas en la fe, que no conocen nada, tienen hambre de aprender, ¿no? Bueno, ¿y qué dice la Biblia sobre, por ejemplo, un ejemplo que se me vino ahorita a la mente, que es Semana Santa? Todo el mundo sabe que es Semana Santa, pero una persona que no es creyente, que no ha leído la Biblia, diría, bueno, ¿por qué es tan relevante la Semana Santa? ¿Qué aconteció en estos días? Y entonces el texto va a alimentar esa falta de información que tiene el oyente. Y esto lo va a llevar a tener más hambre, porque entonces ya le hablamos que la Semana Santa nos habla de la muerte, resurrección de Cristo, y la persona va a decir, pero ¿para qué murió? ¿O por qué murió? Entonces empieza a crear esa hambre de querer saber un poco más. El último inciso, la letra E, dice, ¿a quién me falta de leer? A Ana, ¿nos apoyas con el texto? ¿Da confianza al predicador? El texto da confianza al predicador. El temor es una característica muy común de los predicadores principiantes, pero al estar seguro del mensaje está basado en la palabra de Dios. Se adquiere confianza. Entonces,
El texto le va a dar confianza al predicador porque no va a estar hablando de algo que desconoce. Por eso cuando una predicación está basada en un texto, el predicador previamente leyó el texto, analizó el texto, y si por allá una persona levanta la mano y le pregunta, oiga, hermano pastor, maestro o quien le hable, ¿qué significa lo que está hablando o qué quiere decir cuando está hablando de esto? Automáticamente la persona dice, ok, esto se refiere a esto. Voy a poner un ejemplo. Cuando leemos o cuando hemos leído o compartido acerca de los talentos, ¿sí? En la Biblia, más de alguno se queda con la duda qué son los talentos, ¿no? Los talentos que le dio el encargado a las personas para que lo pusieran a trabajar, ¿verdad? Cuando uno elabora la predicación, tenemos que buscar qué significa talento. ¿Para qué? Para que si alguna persona pregunta, o más de alguno va a quedar con la duda, o simplemente uno explicar, ¿verdad? El talento se refería al dinero, ¿verdad? Se refería al tipo de moneda. Hay muchas citas en la Biblia que nos habla de tipo de moneda o tipo de cambio, ¿sí? O palabras que se utilizaban en esa época. Por eso es importante que cuando vayamos a predicar de un texto, primeramente nosotros lo entendamos y no nos quede ninguna duda, que todas las palabras que yo estoy leyendo, yo las comprenda. Si surge una palabra que yo no comprenda o que yo no entienda, automáticamente me voy al diccionario, me voy a la concordancia bíblica para entenderlo más. Así yo puedo profundizar lo que estoy hablando y también la persona que me escucha lo puede entender y aprender. Hasta aquí, ¿no hay ninguna duda o comentario? De momento no, Ray. ¿No? Muy bien. Vámonos con el siguiente, que es el inciso B. Vamos a ver ahora los métodos para la correcta interpretación del texto. Ya les mencioné que es importante, número 1, hablar de la Biblia. Número 2, tener un texto bíblico que respalde lo que estoy hablando. Pero ahora la pregunta del millón es, ¿cómo voy a entender el texto? Okay. ¿Cómo voy a entender yo lo que estoy leyendo? Manuel, ¿nos puedes apoyar, por favor, con el primer punto? Listo. La oración. Sí. El Espíritu Santo es el intérprete por excelencia de la Biblia. Gracias, Manuel. Un gusto saludarte y verte. Igual. Ok. Entonces, para que yo pueda entender el texto, punto número 1 es la oración, ¿sí? ¿Qué pasó? Nosotros no vamos a entender un texto si no estamos en oración. Por eso, previamente, un consejo, un tip que yo les doy como predicadores es, antes de elaborar una predicación, bien cortito también. por favor, apóyenme con sus micrófonos apagados para no interrumpir. Gracias. La oración previa a la predicación me va a ayudar. ¿Por qué? ¿O cuál es mi oración? Mi oración debe ser, Dios, voy a predicar el siguiente domingo, en el siguiente campamento, en el siguiente evento, voy a predicar en Facebook, en TikTok, en lo que tú vayas a predicar. Dios, que esta semana tú me hables, háblame. Muéstrame qué es lo que quieres que yo hable. Esa sería la primera oración. Después, vamos a ver, punto número 2, dice contexto. Hacer uso, no, perdón, el ejemplo no venía respaldado por el punto 2. Entonces, después de mi oración, yo tengo que tener una lectura de la Biblia, porque si yo no leo la Biblia, ¿de dónde voy a sacar lo que voy a hablar? Entonces, primero oro, después leo la Biblia, o escucho una predicación, o escucho... a mí también algo que me ha funcionado es escuchar, por ejemplo, podcasts de cosas relevantes hoy en día, ¿verdad? Por ahí hablan, por ejemplo, hay podcasts que hoy en día hablan que el tema de la ansiedad, que el tema del miedo, que el tema de la depresión, y ahora todo eso yo lo traspaso a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la depresión?
que dice la Biblia sobre el miedo. Entonces ahí ya tengo yo más de dónde poder hablar, ¿verdad? Poder compartir. El siguiente punto nos habla, ¿cómo voy a sacar el texto? Es utilizar el contexto. Dice, hacer uso del contexto. Dice, proporciona una mejor interpretación del texto. Tomado como ejemplo el capítulo 7 de Romanos, es difícil llevar a una correcta interpretación del mismo sin consultar los primeros 6 capítulos y leer el capítulo 8 también. Por lo general, un texto es parte de todo un argumento general del libro. Por eso bien se ha dicho, un texto sin su contexto es un pretexto. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues nos quiere decir esto que cuando yo voy a leer una parte de la Biblia, tengo que leer un capítulo arriba y un capítulo abajo para yo entender bien de qué se está hablando, porque si no puede existir una mala o una incorrecta interpretación de la Biblia, ¿sí? Es importante entonces que yo no solamente me deje guiar de la cita, sino que tengo que leer tanto arriba como abajo, ¿verdad? Aquí viene un ejemplo, solamente vamos a ver uno por el tema del tiempo. Lo voy a leer yo. Dice Salmo 119, 105. Le voy a dar lectura. Salmo 119, 105. A ver, ¿alguien lo tiene? ¿Alguien que ya lo haya encontrado? Si no... Ya lo tengo, pasó. Adelante. 109, 105 nos Sí. dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Ok, si yo leo esa cita, ¿sí? Y nunca he hecho una predicación, entonces yo leo esto. Mi versión, que es lenguaje actual, dice, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Entonces yo hago una predicación y les digo, hermanos, cuando se vaya la luz en su casa, no se preocupen, abran su Biblia y la Biblia les va a dar luz. Con esta luz ustedes van a poder caminar, no se van a tropezar, porque aquí la palabra de Dios dice que la Biblia se convierte en un foco, se convierte en una lámpara. Entonces, cuando ustedes estén en un lugar donde no hay luz, abran su Biblia y esta Biblia se va a convertir en una luz. ¿Verdad que no estoy siendo coherente con lo que digo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si leo un verso atrás, si leo desde el 100, vamos a leer desde el 101, dice, me he apartado, la misma cita, Salmo 119, pero desde el 100, dice, hasta entiendo mejor que los ancianos, porque los pongo en práctica. Me he apartado de todo mal camino, porque quiero obedecer tu palabra. No me he apartado de tus enseñanzas, porque tú eres mi maestro. Me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Tu palabra es para mí más dulce que la miel. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Cumpliré la promesa que te hice, obedecer tus justos mandamientos. Dios mío, ya es mucho lo que he sufrido. Mi vida está siempre en peligro, pero nunca olvido tus enseñanzas. Los malvados me ponen trampas, pero yo obedezco tus mandamientos. Recibe con agrado esta alabanza que te ofrezco y enséñame tu palabra. Aquí el salmista está haciendo un resumen de que la palabra de Dios es rica o es sabiduría. Es como una lámpara en momentos de dificultad, pero no está hablando que es una lámpara literal. Es decir, no está diciendo que si se va la luz ahorita, yo abro mi Biblia y con esa voy a poder leer, voy a poder caminar. No, está hablando de algo espiritual, está hablando que en mi vida va a ser como una lámpara, ¿verdad? Porque me va a guiar, me va a dirigir. Pero entonces por eso es muy importante leer el contexto de cada versículo. Hay muchas citas, de ahí les dejo si quieren ustedes lo leen
de tarea o para que aprendan más. Lucas 13:24 es otra cita también que tenemos que leer el contexto, es decir, arriba y abajo, para que podamos entender un poco mejor. ¿Quién levantó su mano? ¿Abimael? Yo, pastor. Adelante. Bueno, también en este caso nos sirve mucho la herramienta de la hermenéutica, que pues ya lo hemos visto. Comprender que la palabra de Dios y la Biblia es un libro tan maravilloso y tan complejo a la vez, que no todo está escrito en un sentido literal, sino que tiene también un sentido metafórico y un sentido literal. Entonces, para poder preparar bien nuestro mensaje, pues hay que discernir si hay, a través, claro, de leer los pasajes pasados o el pasaje subsecuente, de ver si está hablando literalmente, si está hablando metafóricamente o alegóricamente. Así es. Muchas gracias, Leo. Sí, definitivamente. Va a haber muchas citas en la Biblia que nos hablan de forma literal, de forma figurada o de forma imaginativa o espiritual, ¿verdad? Entonces debemos de nosotros de leer justamente el siguiente punto, inciso B. Nos habla de que tenemos que estudiar el fondo histórico. Dice, esto se refiere al lugar, la fecha, las condiciones políticas, sociales y culturales de cuando se escribió el libro o pasaje particular de la Biblia. También se debe averiguar la vida del autor, las circunstancias de los individuos o quienes se dirigen el escrito y el propósito central del escritor. Tomando como ejemplo el Evangelio según San Lucas, cuando un predicador quiere predicar algún pasaje de este Evangelio, será bueno que antes de hacerlo conteste las siguientes preguntas. ¿Quién era el autor del Evangelio? ¿Dónde se encontraba el autor y el destinatario? ¿En qué circunstancias se encontraba? ¿Cuál es el propósito central? El material para dar respuesta a estas preguntas puede encontrarse en el mismo Evangelio, en otros libros de la Biblia o en un diccionario comentario bíblicos. Cuando se examinan todas estas cosas, antes de preparar el sermón en sí, la predicación es más rica. Cuando nosotros entendemos el trasfondo histórico, vamos a aprender más y como predicadores debemos hacerlo. Si yo voy a hablar del libro de Jonás, debo investigar quién era Jonás, cuándo nació, dónde vivía, cuál era el contexto histórico, por qué Jonás no quería ir a predicar a los ninivitas, por qué había esa enemistad. Yo tengo que ponerme a investigar para poder generar una predicación que hable acerca de Jonás, y así como de toda la Biblia. Si tú vas a hablar de Génesis, ponte a investigar quién escribió este libro, cuándo lo escribió, de qué trata este libro. Toda esta información hoy en día es fácil encontrarla, incluso hay muchas Biblias que al principio de cada página esto viene en las Biblias de estudio. Cualquier Biblia de estudio trae una introducción al libro, ¿sí? Y ahí viene el autor, cuándo se escribió, qué estaba sucediendo históricamente, qué acontecimientos estaban pasando. Yo como predicador tengo que saber esto porque más de alguien al finalizar la predicación se va a acercar y preguntarte cuál era el objetivo de tu predicación o de dónde obtuviste la predicación o qué te llevó a predicar eso. Por eso es importante nosotros como predicadores conocer la historia del libro en particular donde vamos a hablar de él, ¿verdad? Inciso número C dice, conocer el significado de las palabras más importantes del texto. ¿Existe un diccionario bíblico? Sí, yo les sugiero que todas las palabras que no entiendan en español, si tú agarras la Biblia, empiezas a leerla y hay una palabra que no la entiendes, tomes tu diccionario y te pongas a ver qué significa esa palabra. Pero si es una palabra que no se encuentra en el diccionario, porque es una palabra del tiempo de Cristo o del Antiguo Testamento, bueno, hay un diccionario que se llama Diccionario Bíblico, donde vienen todas las palabras de la A a la Z y tú fácilmente puedes encontrarlo. Si no tienes esta herramienta, al finalizar el curso,
yo les voy a dar herramientas. Hay una página web que nos va a ayudar mucho, les voy adelantando, se llama Biblia Paralela. Esta página web es página web, la puedes ver desde tu computadora y también tiene aplicación para Android y iOS. Entonces, se llama Biblia Paralela y ahí te dice cada palabra de la Biblia lo que significa. ¿Sí? Más adelante les voy a enseñar a usar esta herramienta, pero es muy importante que conozcas cada una de las palabras. Bueno, voy a dejar una actividad ya como tarea. Recuerden que esta actividad la pueden ver en la presentación que les envié. ¿Cuál va a ser la tarea de esta semana? Dice leer Lucas 15 del 1 al 7, ¿sí? Voy a tomar un screenshot para enviárselos, pero ustedes ya tienen la presentación también. ¿Me apoyas a leer, Pastor Leo, en lo que tomo el screenshot? Sí, claro que sí. Lea Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 7. Luego busque en un diccionario bíblico las palabras que aparecen a continuación y anote en sus propias palabras el significado de cada una de ellas. Publicanos, fariseos, parábolas, pecador, justo, arrepentimiento, oveja, gozo. Después de esto, vuelva a leer el pasaje de Lucas 15, del 1 al 7, y vea cómo se ha enriquecido el pasaje. Ok, entonces, se entiende muy bien, ¿verdad? Lo que vamos a hacer como tarea es leer primero, antes que cualquier cosa, leer Lucas 15 del 1 al 7, léanlo, así, léanlo y después de que lo lean, cierran su Biblia, toman un diccionario y empiezan a definir o a buscar el significado de publicano, fariseo, parábola, pecador, justo, arrepentimiento, oveja, gozo, y ya que tengan la definición o la respuesta, vuelvan a leer el pasaje, pero en esta ocasión cuando lo vuelvan a leer y diga, un publicano, váyanse a su hojita y vean lo que es el publicano, y luego siguen leyendo la cita. Un fariseo, y se van a su hojita y leen el significado de fariseo. Al finalizar esta experiencia van a notar cuál fue su interpretación antes de conocer el significado y después de conocer el significado. ¿Sale? Esa va a ser la tarea que tenemos para la siguiente semana, para que entendamos que un predicador, porque a veces nosotros pensamos que todos conocemos de la Biblia, que todos sabemos, yo me pongo a hablarles, a predicar el domingo de una parábola y les empiezo a decir, hermanos, y el fariseo, y el publicano, y hoy les voy a compartir de la parábola. Una persona que no ha escuchado en su vida estas definiciones, no va a entender de lo que estoy hablando, porque son, en las ciencias, se conocen como tecnicismos, es decir, palabras que solamente desarrollamos los que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los que estudiamos psicología sabemos hablar de temas relacionados, por ejemplo, el axón, que es una parte del cerebro, ¿no? Las dendritas. Si yo empiezo a contarles una historia, les digo, es que la persona tenía un problema en el axón porque la dendrita no estaba circulando correctamente los bioquímicos para su cerebro, ustedes se van a quedar, pues, ¿de qué está hablando, no? Lo mismo pasa cuando en una predicación nosotros decimos el publicano, el fariseo, las parábolas, y una persona que no sabe de la Biblia no entiende, ¿sí? Y sabemos que a lo mejor en nuestra iglesia el 99% de las personas ya saben todo esto, pero ¿quién les dice que ese domingo no va alguien de visita y esa persona no va a entender el mensaje? Por eso es importante decir, cuando decimos, hoy les voy a compartir una parábola de Jesús, recordemos, hermano, que las parábolas son historias que Jesús narraba con elementos del entorno. Ustedes van a buscar ahí las definiciones. Y ya con eso se abre un poco más el panorama, ¿sí? Entonces vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, comentario, o todo bien. ¿Todo bien? Bueno,
pues está todo bien. Nos vemos primero Dios la siguiente semana. Que pasen una semana llena de bendiciones. Es principio de semana. Gracias por tu tiempo, hermanos. Yo sé que a lo mejor es pesado tener las 3 clases seguidas para muchos, ¿verdad? Pero yo sé que es un tiempo de mucha bendición y bueno, ya ahorita ya podemos relajarnos, cenar y descansar. Que Dios me les bendiga grandemente. Reciban un abrazo todos. Manuel, un gusto saludarte y a cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones para todos. Igualmente, Pastor Ray. Muchas gracias y bendiciones a todos.